He visto videos de usted sobre el Akinate. Una de las preguntas que uno siempre, o al menos yo tengo, es un, un tema que pasa mucho por internet es, hay un fenómeno hoy con Santo Tomás de Aquino casi por internet muy fuerte. ¿Es positivo? Sí. Pero ¿usted qué opina cuando se coloca a Tomás de Aquino para atacar a las personas? Yo personalmente no me gusta, porque admiro mucho a Tomás de Aquino, como cuando tú admiras a alguien y si tú admiras eso, no lo vas a votar para atacar a las personas. Me parece cierta instrumentalización. No, claro, por supuesto. En fin, no, no se debería nunca usar a nadie para atacar a otro en cuanto al menos a la persona, ¿no? Luego, los argumentos, esa es otra cosa. Bueno, también habría que ver en qué sentido se dice que se ataca, se usa, por ejemplo, a Santo Tomás para atacar a otras personas. Pero, en fin, si es como tal a la persona, claro, eso es algo que por supuesto no se debería hacer, ni con Santo Tomás ni con nadie más. Mm, Pero ¿quién hace eso? A Para más o ver, menos ubicar, ¿no? O al menos para ponernos en contexto para tratar de entenderlo bien. bueno, entonces voy a intentar explicar. Dicen algunos que intentar explicar a veces es lo más complicado. Ok, para mí hay formas de instrumentalización. Hablemos de instrumentalización, un instrumento para atacar personas. El primero sería atacar a la persona, a las otras personas, que sería lo básico y poco ocurre. Digamos, es un primer estadio. En ese creo que ya nos entendemos y creo que cualquier persona va a rechazar eso. No sé si esa parte se entendió. Sí. Bueno, el segundo estadio es dibujar la academia, dibujar las expresiones académicas para atacar. Por ejemplo, hoy eh, la teología no es tanto apologética, sino lo que se llama teología fundamental. Después del Concilio Vaticano II hay teología fundamental. La apologética se cambió por la teología fundamental. Y eso en cualquier manual de teología después del concilio se ve. Es decir, el concilio puso en diálogo todas las cuestiones. Ojo, en diálogo. Diálogo significa logos, palabra, varias personas, ¿sí? No que uno tenga más la razón que otro, es decir, tampoco no estoy diciendo una, un falso diálogo con ideas diferentes. Puede ser con protestantes, un ecumenismo falso, es hilenismo. Diálogo es que los dos tengan la oportunidad de hablar. Ojo, y a veces se utiliza Santo Tomás de Aquino, esa es la otra instrumentalización, para atacar ideas y doctrinas. Cuando tú miras el tomismo en forma general, Santo Tomás de Aquino escribió para quienes, para los que comenzaban a estudiar teología. Por eso se llama teología sapiencial. En el siglo XIII la filosofía y la teología estaban unidas. Es más, el mismo Tomás de Aquino, según los estudiosos, es el primero que hace ciertas separaciones, por ejemplo, la medicina y la parte legal, es decir, el derecho, se separan de la teología. Fue la primera separación y más adelante se van a separar las otras, pero en Tomás de Aquino la filosofía y la teología estaban unidas. Es más, Tomás de Aquino recupera a toda la expresión de Agustín en la fe y la razón. Y Abelardo Lobato, Ratzinger y Carlos Voltira, siendo papa, hace Fides et Ratio, fe y razón. ¿Cuál es la instrumentalización acá? La doctrina de Tomás de Aquino para hacer lo que algunos llaman cierta apologética para atacar ideas.
Algunos dicen que está bien, para mí es cierta instrumentalización. Hace poco escribe el Papa Francisco que hay autorreferencia. La autorreferencia es con Tomás de Aquino saca el pecho, porque está de moda por redes sociales, y eso está mal, que Tomás de Aquino es un doctor universal. Esa es la segunda instrumentalización, que digamos que es un poquito más elevada, y es muy difícil notarla, porque hay mucho intelectualismo, hay citas textuales de Santo Tomás de Aquino, y es cierta apologética. Y la utilizan muy bien, es decir, son estudiosos de Tomás de Aquino, y la hacen. La tercera es otra que no sé si estará de acuerdo, después lo dialogamos, ahorita estoy nomás exponiendo la idea. La tercera instrumentalización desde mi punto de vista es con Santo Tomás de Aquino, intentar atacar al ateísmo. En el tiempo de Tomás de Aquino el ateísmo era muy poco, y pensar que con Tomás de Aquino se van a convertir las personas es complicado. La gente que se acerca al tomismo es por otras circunstancias. Las 5 vías también son para iniciados en teología, no para convertir a ateos. Además, un ateo, la mayoría de ateos son por experiencias, muy pocos por cosas de razón. Entonces, esas son, es más, los nuevos tomistas hoy están tomando la ciencia de hoy, ¿sí? Por ejemplo, están tomando todo esto de la física cuántica, todas esas ideas. ¿Por qué? Porque tanto Tomás de Aquino utiliza la ciencia de su tiempo, Aristóteles. Esas son las 3 instrumentalizaciones. La primera es evidente, yo creo que cualquier persona dice eso está mal, porque está atacando a la persona, es una falacia. Las otras 2 últimas que acabo de decir son más intelectuales y son más difíciles de analizar. Y Internet te hace la facilidad para hacer unos debates, y finalmente muchos debates terminan por la emocionalidad del debate instrumentalizando a Tomás de Aquino, de pronto sin querer la persona. Pero te hago una pregunta. Okay. ¿Qué habría de malo en instrumentalizar en ese sentido que estás diciendo, ¿no? O sea, para atacar argumentos, tanto la teología como la filosofía tomista? ¿Por qué eso estaría mal? Ok, estaría mal en el sentido que usted sea autorreferencia. Es decir, en el sentido que tú te centres en tu persona y termines haciéndole culto a la persona. Totalmente diferente que intentes que tus ideas se centren ahí, pero que tú desaparezcas cuando estás amando verdaderamente la verdad. Es complicado entender en qué momento usted está amando verdaderamente la verdad y en qué momento usted está haciendo las cosas aparentemente bien, pero en el fondo está llevado por otras intencionalidades. Por ejemplo, por el aplauso. Yo creo que muchos de nosotros, si nos manejamos en círculos académicos, a veces el aplauso daña en el sentido que se nos olvida escuchar la otra parte. Es decir, en su primer base no está mal, porque está corrigiendo a otro y está ayudando. El problema es que tú te vuelvas autorreferencia, y cuando se vuelve autorreferencia no vas a ver los nuevos conocimientos que están adquiriendo, y colocas una falacia. Para cualquiera es una falacia lo siguiente. Pero, perdón que te corte, pero ¿por qué autorreferencia? O sea, si yo, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, yo me considero tomista, en este canal tratamos sobre todo todo lo que es teología, filosofía, apologética, batalla cultural desde una perspectiva tomista. En este caso, por lo tanto, yo uso prácticamente en todo Santo Tomás, pero yo no hago autorreferencia, porque ser autorreferente significa precisamente que el referente es uno mismo.
O sea, es hacia mí, soy yo el referente. Entonces, una cosa sería que, por ejemplo, yo dijera, no, porque yo esto, yo lo otro, yo soy autoridad, miren mi libro esto, o yo que he hecho lo otro. O sea, esto sería autorreferente, ¿no? En mi caso ha pasado esto o aquello, pero otra cosa muy distinta es decir, bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que sostiene Santo Tomás o qué es lo que dice para esto o para aquello. Entonces, en este caso, yo no estoy haciendo autorreferencia, sino que estoy simplemente dirigiéndome hacia otro referente. Entonces ya no podemos hablar de autorreferencia por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, yo en cierto modo se puede decir que instrumentalizo a Santo Tomás, pero no me parece que haya nada malo al instrumentalizar su teología y su filosofía, porque precisamente usar sus argumentos como instrumentos para llegar a la verdad, eso es algo que está bien. Y es imposible llegar a la verdad sin instrumentalizar de algún modo algún argumento de otra persona, a menos que uno sí quiera decir, bueno, no, todos los demás no existen, toda la filosofía y teología que se ha hecho hasta el día de hoy no la voy a tener en cuenta, sino que yo comienzo a través de mí mismo a hacer teología y filosofía. Entonces yo me voy a construir una teología y filosofía mía propia. Entonces, como autorreferente, trato de llegar a la verdad únicamente por mí, por medio de mis razonamientos y por medio de mi teología. Entonces, en este caso, claro, no hay una instrumentalización de otro, y ahí sí, pero que se cae en la autorreferencia. Entonces, por eso que preguntaba, ¿qué habría de malo en instrumentalizar para llegar a la verdad a Santo Tomás? Porque, en fin, en principio no parece que haya absolutamente nada malo, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, tú también lo vas a hacer a través de tu curso. Vas a instrumentalizar a Santo Tomás para tratar de conducir, pienso yo al menos, ¿no? Que la intención es noble y que por lo tanto vas a tratar de querer conducir a las personas a la verdad. ¿A través de quién? Justamente a través de Santo Tomás. Entonces también estarías instrumentalizándolo. Por eso que de ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué habría de malo en la instrumentalización? Creo que ya te has respondido a ti mismo y vamos por buen camino, es decir, nos estamos entendiendo muy bien, creo yo. Usted habla de la intención. Es complicado, por eso digo que el segundo y el tercer estadio es complicado. El primero, no hay duda, nosotros ahí no. El segundo es la intencionalidad. ¿Qué intención tiene la persona que... Y en las intenciones solamente Dios juzga, ¿cierto? Porque ahí es muy complicado. Entonces, en la intencionalidad. Mire, la instrumentalización en la autorreferencia que hablo puede ser también tomar el autor y decir, oiga, yo lo tomo, pero definitivamente tome que yo soy la autorreferencia. Es complicado porque las redes sociales, el que habla por YouTube termina siendo la referencia para otros, guste o no guste. Por eso el de doble impacto. Uno, el que usted dice, todo mundo se coloca el pensamiento sobre gigantes, sobre otros pensadores, para construir. Lo segundo, hay que analizarlo bien porque si no se construyeran nuevas filosofías, no se aportara, por ejemplo, al tomismo. Si tú miras los grandes tomistas, el padre Fauno, ¿por qué fue el padre Fauno? ¿Y por qué lo admiramos? Porque sencillamente se inventó el tomismo intensivo, porque aportó algo nuevo al tomismo. Pero ahí, no lo ha inventado. Es decir, la filosofía en sí no se inventa, sino se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, cualquier otro filósofo, sin meterme en otro, o cualquier otro filósofo encuentra las cosas, o metémonos en uno, en Nietzsche. Nietzsche cuando dice que la muerte de Dios no fue el primero que habló de la muerte de Dios. Hegel ya había hablado de eso. Entonces se montan sobre otras ideas, se encuentran las ideas, y eso es lo interesante de eso. Es decir, primero la intención, en la intención nadie entra. Internet termina volviéndose referencias. Es impresionante, es decir, por eso se llama influencers católicos. Bueno, esa expresión no me gusta porque debería ser influencia de Dios, ¿no? Pero en el fondo sí puede tender a eso, como a cierta fama o algo parecido, y eso entra en la intencionalidad. Usted lo dijo muy bien. Y lo otro es que finalmente
construir un sistema al menos propio sería lo ideal, porque ahí sí le estaríamos dando algo al tomismo. No sé si estaría de acuerdo, es decir, creo que estamos de acuerdo casi en todo. Bueno, en realidad no, en algunas cosas no estaría de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a lo que es alguna cronología, Heidegger es posterior a Nietzsche, no anterior, entonces no podría haber dicho algo que Heidegger había dicho antes. Luego, con Hegel, respecto a perdón, Hegel, si me equivoqué. sí, Hegel, parece que estoy habías hablando de dicho Hegel. Heidegger. Qué Y, pena. Entonces bueno, se me no lo dificulta. conozco a él. A él no lo conozco, entonces no sabría decirte. Y con respecto también a lo que es la invención de parte del padre Fabro del tomismo intensivo, esto es algo que está en Santo Tomás y Santo está Tomás. bastante claro. O sea, no es que el padre Fabro como tal haya inventado o descubierto algo que a lo mejor Santo Tomás no había descubierto. No sé, con respecto también a la instrumentalización, de nuevo, no me parece que haya nada malo y me parece que es algo que hacemos todos, incluyéndote a ti, querido hermano, y con lo que estás diciendo que vas a hacer, con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo ahora. Y no sé, hay algunas cosas en las que no coincido contigo. Y de nuevo, o sea, la pregunta de por qué estaría mal instrumentalizar algo, digamos, dicho por un teólogo filósofo en la historia, eso no sé, ¿no? O sea, todavía no he entendido muy bien si es que me has contestado o no, pero no he entendido muy bien por qué estaría mal el instrumentalizar a alguien. Si quieres, en un par de minutos, si quieres contestar la pregunta, adelante, porque también hay más personas aquí esperando, me gustaría también darles paso Ah, y ok. más que nada para no estar aquí, digamos, o sea, que Para, suba, la idea es que suba alguien, que para se que pueda sean más. dialogar un poco, pero no en el sentido de, bueno, vamos a estar aquí 1 o 2 horas dialogando solo con una persona, ¿no? Y Sino entonces que no en suban ese más. sentido. Bueno, voy a intentar nuevamente hacerme entender. Mm, bueno, su expresión es que la instrumentalización es cuando se usa algo, cuando yo hablo, quizás el problema es del lenguaje. Yo veo que estamos casi iguales, desde mi perspectiva, ¿no? Pero cuando yo hablo de instrumentalización, usted utilizó la palabra intención. Y yo estoy diciendo que la intención es difícil de juzgar. Es que qué intención usted tenga para hacer las cosas. Por ejemplo, qué intención en el fondo tenga, en la profundidad de su corazón tenga una persona para hacer las cosas, para hablar de tú mismo. Porque la persona puede decir, oye, yo es para ayudar a las personas, pero en el fondo tiene otras intenciones, para ser conocido, para tener fama, no sabemos. ¿Qué intención tiene en el fondo? Y esa intención es a la que yo llamo instrumentalización. Yo llamo instrumentalización sencillamente como algo, una cuestión negativa, ¿sí? Mi expresión, mi lenguaje es algo negativo. Lo, cuando uno dice montarse sobre manos o mentes de gigantes sería otra cosa diferente, porque toda la filosofía se va metiendo sobre ideas. Por ejemplo, alguien decía que toda la filosofía es sencillamente un comentario de Platón. Entonces, Platón es importante, el mismo Tomás de Aquino lo toma, Aristóteles, todos estos filósofos son importantes porque nosotros nos estamos montando en ellos. Todos los grandes tomistas también son importantes porque nosotros los estudiamos y nos montamos en eso. Eso no sería la instrumentalización. Para mí la expresión instrumentalización tiene una connotación negativa, pero también tiene una visión en cuanto es la intencionalidad. Y en el tema de la intencionalidad lo digo, pero no puedo decir, cuando usted me preguntaba quién es la persona, yo no le puedo decir X persona tiene malas intenciones, porque estaría cometiendo un prejuicio. Yo estoy tomando es que, a ver, salvémonos de esto, ¿sí? Salvémonos del aplauso. Lo digo por mí, porque yo dejé de hacer videos porque estaba cayendo en el aplauso. Es decir, la filosofía tiene que estar con la vida. Y yo digo, muchos pueden caer en lo mismo que yo, salvándose del aplauso. La filosofía es al mismo tiempo autobiografía, pero se puede terminar siendo autorreferencia. No sé si ahora sí me hice entender o no.
Sí, sí, claro. O sea, en el sentido de del usar a alguien con una intención no noble, pues en ese caso, pues estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero claro, al menos en el tomismo, cuando un tomista habla de instrumento, de instrumentalización, no está como tal teniendo en cuenta la intención, ¿no? Sino que simplemente pues, está hablando de que otra cosa puede servir a modo de instrumento para poder realizar un determinado fin. Luego las intenciones es otro tema aparte, ¿no? Y se puede juzgar, obviamente, se puede tratar de más o menos, porque al final no somos Dios y nos tenemos que basar en algunos indicios, pero que no siempre nos permiten entender claramente si aquello que nos parece ser la intención del otro es exactamente esa o no. Pero bueno, sí, evidentemente hay cosas que nos pueden permitir tratar más o menos de entender la intención del otro. Y si la intención es mala, como por ejemplo en este caso, como tú decías, sería, digamos, recibir los aplausos de los demás, por lo tanto, inflarse el ego, aumentar la soberbia. Entonces, claro, en este caso uno tendría que pararse a reflexionar porque no estaría bien el modo de conducirse, ¿no? Pero no me parece que cuando los papas que mencionaste antes instrumentalizaron a Santo Tomás, quisieron hacerlo, digamos, con una mala intención, ¿no? Ah, no. Al menos yo, pues, claro, entonces si estás de acuerdo, o sea, no me quedaría muy clara, ¿no? La razón de la crítica que decías, ¿no? O al menos de decir, bueno, ese segundo y tercer nivel de instrumentalización que no te parecería que estaría bien. Pero bueno, en fin, yo creo que te he entendido, creo que ha quedado claro también para los que nos están escuchando. Solo pero que, como te decía, hermano, te pido perdón, hay otras personas que No, están esperando, entonces tengo que darles paso. no, Ok, muchas muchísimas gracias por gracias. por habernos visitado. Si podemos servirte en algo, estamos a la orden. Y así que bueno, que Dios te bendiga y feliz año nuevo. Bueno, listo, entonces hasta luego y que continúe la otra persona. Chao, chao.